tratando de hacer en este gobierno es cambiar la cultura de corrupción, pero también la cultura de autoritarismo, la cultura de que el que está en el gobierno es superior, aseveró el presidente de la República, Luis Abinader. El mandatario habló durante una entrevista realizada por la periodista Patricia Solano y el sociólogo Juan Miguel Pérez en ocasión del Día Nacional de la Libertad, habiéndose cumplido 60 años del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, ayer 30 de mayo. Abinader aseguró que durante su gestión no habrá lugar para el autoritarismo ni la dictadura a la que se sometió el país por 30 años durante aquel régimen. Para hablar un poquito sobre la fecha, para reflexionar un poco sobre este tema, nos place recibir al sociólogo y amigo, primero amigo y después sociólogo de nuestro magazine, Carlos de Peña. Bienvenido, Carlos. Hola, Roberto. Hola, Rafael. Otra vez, Edwin. Nada, ¿cómo están? No voy a mirar Vaya Pinky. Sí, ellos vienen. Ellos vienen ahí. Sí. De camino están ellos. Muy bien. Rafa, bienvenido también. Agradecido. Gracias, Cabada, gracias. Agradecido. Sin atentados. Muy agradecido. ¿Sin atentados? ¿Cómo sin atentados? No, que sin que nadie me atente. No, sí, porque eso circuló, ya ahorita hablé. ¿Te imaginas, Roberto? ¿Hablaste? No, ya, sí, hablé porque, bueno, creo que el comunicado de la Procuraduría citando a la Procuradora fue bastante importante y medular. Y decía que es triste que trasciendan cosas de esta naturaleza, ¿no? De que se atente contra alguien, que fue lo que primero circuló, que se atentaba contra la vida de Jenny Berenice, procuradora de persecución, que vaya, sería doloroso y realmente una cosa terrorífica que pasara eso en nuestro país a esta altura del juego, con ella o con cualquiera, con ella o con cualquiera. Y ya decía, por ella, por ser mujer, hermosa, brillante, madre, hija, todo lo que sepamos, brillante abogada, todo lo que sepamos. Pero la procuradora después aclaró que realmente había indicios de que se trataba de entorpecer la investigación per se. Alguien me dirá, bueno, pero si es contra Jenny, miren, y decía, si duele eso, que pase eso y Dios no lo quiera, la investigación va a continuar porque pertenece a un ministerio público donde hay varias cabezas, donde hay varios liderazgos, donde la investigación no es solo de una persona, aún con todo el liderazgo y la brillantez que tiene Jenny Berenice. Con esto quiero decir que a ese caso, y reiterar, no le hacen falta esos ruidos. A ese caso no le hace falta esos ruidos. Ni los abogados de los imputados deben ahora cogerse eso para ellos y que los derechos y que no sé qué y que han dicho que ellos están. No. Si a alguien le interesa entorpecer la investigación, no es a los que están dentro. Ya eso van de carrentón para muelle, enjabonadito y de espalda. Los que le interesa entorpecerlo son los que están fuera. Entonces, los abogados de los imputados no se cojan ese problema para ellos. A los que ven una trama macabra desde la cárcel y la de los teléfonos y no sé qué, olvídense de eso. Fíjense los que están fuera, ocúpense de los que están fuera. Entonces, estoy de acuerdo. Creo que no hace falta ruido. Es un expediente que se ha fundamentado en la investigación per se de la Procuraduría, en la delación que ha hecho uno de los imputados, en este caso Girón, que ha sido sumamente abundante e importante para seguir dándole fortaleza al expediente. Entonces, los ruidos mediáticos de esa naturaleza y faranduleros y que van a matar a no sé quién, eso es Netflix. Hagan después la serie o la película. Mientras vamos a concentrarnos en que eso pase por la justicia y se haga justicia. Porque no es que pase y se caiga el expediente. No, es que pase y se haga justicia. Con ese y otros expedientes, como decía, que son como 500 que ha referido la Procuraduría General de la República en materia de corrupción,
que vuelvo, insisto, no basta el número, la cantidad. Siempre la corrupción, lamentablemente, va a ser mayor de los casos que judicialicemos. Ahora, lo importante es que 500, 20, 30, 200 tengan los recursos financieros, económicos y humanos necesarios para investigar y hacer un expediente de peso, que no se caiga. Y siempre he dicho que el presupuesto que tiene la Procuraduría es el mismo presupuesto del año 2019, donde no había 500 casos de corrupción abiertos. ¿De quién es la responsabilidad? Del Congreso. No se la carguen solo a Luis Abinader, el presidente. No, del Congreso. Son los legisladores los que convierten en ley el presupuesto, que es una ley. Entonces, vamos a exigirle a ellos también. Pero eso es tema de otro costal que lo abordaremos contigo por todos los demás. Pero volvamos al pretexto original. Las declaraciones de Luis Abinader ayer en la entrevista. Mira, pero más allá de las declaraciones, antes que nada, yo quiero cortar esta intervención en tres. Primero, es importante, es trascendente, es sumamente necesario hacer actos de Estado, reivindicar la memoria histórica de la manera en que el presidente Abinader lo ha hecho. Eso es único, referencial, y quedará como un precedente valioso, importantísimo, al que hay que agradecer. Yo estoy de acuerdo. El presidente hizo algo que los PLDistas debieron hacer viniendo del partido de Juan Bosch, que los PRDistas originales en los 80 pudieron haber hecho perfectamente viniendo del partido de Juan Bosch y de Peña Gómez, y no lo hicieron ninguno. Luis Abinader hizo lo que nadie había hecho en cuanto a la memoria histórica. Punto 1. Valiosísimo, lo felicitamos, igual a quienes se involucraron en ese proceso. Punto 2. La historia dominicana tiene una cantidad enorme de trampas. Enorme. Una gigante cantidad enorme de trampas. Y cuando digo enormes trampas es que la historia dominicana fue escrita sesgada, en la mayoría de los casos, contaminada y condicionada. Sesgada y contaminada y condicionada. Sobre todo la historia oficial, exceptuando los casos, por ejemplo, de Juan Bosch, Franklin Franco Pichardo y Roberto Casá, por citar algunos, y en alguna que otra medida Moya Ponce y Bernardo Vega, pues que contribuyeron y han contribuido a una mirada mucho más amplia, pero aún así con insuficiencia de datos, porque, recuerda Roberto, porque en la época donde esas personas escribieron esos textos, no era fácil encontrar un dato, una evidencia, comprobar. Ahora los más jóvenes exigimos, no, pero mira, esto hay que comprobarlo. Sí, pero tú lo puedes comprobar en una biblioteca, no corriéndole a un régimen. Claro. Es distinto. Pero aún así, yo creo que... Cuando ellos escribieron, sí, había muchos del régimen todavía vivos. Claro. No, y con peso e intereses. Entonces, ¿qué pasa? Esa reescritura de la historia, ese reenfoque a la luz de nuevas evidencias, de documentación científica más actualizada y sobre todo de la desclasificación, que tú y yo sabemos y hemos hablado de documentos de la CIA y del gobierno norteamericano, ayudaría mucho a dar una mirada mucho más certera y mucho más honesta de la historia dominicana. Y lo tercero que quiero decir en estos términos, para abrir el diálogo y bueno, escucharnos mutuamente, es lo siguiente, Roberto, Rafa, Edwin y Nat. Aquí en este país se le asigna heroicidades, etiquetas de héroes, a gente que no tiene, que no da ni por las rodillas para ser héroe ni en su casa. Y digo esto, y lo escribí en el periódico Hoy de hoy, en mi columna de todos los días, por una sencilla razón. Aquí hay gente que masacró al pueblo dominicano en la Operación Limpieza de 1965, que luego de eso desfalcó y desmontó una mina de oro dominicana. Ay. Y entonces esos son héroes nacionales, a los que les rinden pleitesía en museos, en actos, en reconocimientos. Punto 1, de ese aspecto. Punto 2, la mayoría de los que hicieron el complot para matar a Trujillo eran trujillistas.
o estaban vinculados al Bien, régimen, claro. o se beneficiaron del régimen. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre. El Día de la Libertad no es el 30 de mayo, porque el 30 de mayo fue el día de la transición, de la decisión de un sector del trujillismo de salir de su eje, por razones personales y por intereses económicos también. En el mismo tenor... No por intereses de la patria. No, por intereses personales, en algunos casos por rabia personal, porque Trujillo había transgredido, como todo lo había hecho, había transgredido los límites del sentido común, hasta con sus cercanos. Hasta ahí llegó la degradación y descomposición del régimen. Entonces sus cercanos son los que deciden, con ayuda de los norteamericanos, salir de quien de una u otra forma los había beneficiado, buscando una transición que no se concretó, porque no es solamente del proyecto de asesinar a Trujillo, sino que el proyecto también iba políticamente, iba concebido políticamente para tomar las instituciones, que de hecho luego fueron tomadas. Lo que pasa es que hubo una cosa que le salió mal, y fue que un señor de cabeza blanca llamado Juan Bosch llegó al país y le ganó las elecciones. Exacto. Eso salió mal. No estaba en los cálculos. No estaba en los cálculos, jamás. Y menos con 57%, y menos con una reforma constitucional del 29 de abril del 63, había que darle el golpe de Estado que después dieron. Y había que hacer lo que después hicieron en la guerra de abril del 65. O sea, no estamos hablando de inocencias ni de gente que no sabía lo que estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo y por qué. Eso no le quita su heroicidad, Roberto. Claro. Sino que hay que ponerla en el contexto debido de que no fue el pueblo dominicano que se levantó y se alzó y se pensó antitrujillista y luego después de eso en una heroicidad gigante hizo tal cosa. No, Como yo lo creo hizo que en el sí. 47, en el 59. En Cayo en Confite, el no, pero 49. qué bueno, Rafa, que tocas eso porque ahí iba. Si hay alguna fecha que es el Día de la Libertad, es el 14 de junio de 1959, donde Con la expedición. esa expedición tenía el llamado Programa Mínimo de Liberación. Yo no estoy hablando de comunismo ni de nada ideológico, sino esos sujetos vinieron a inmolarse, encabezados por Enrique Jiménez Moya, con un programa mínimo de liberación. Esos eran diferentes, tenían otra idea de la organización social dominicana, de cómo el país debía avanzar, en contraste a los que mataron a Trujillo, que venían de los sectores oligárquicos de la República Dominicana, que tenían una concepción de la vida diferente y que después la practicaron en el Consejo de Estado, en el Triunvirato y demás cosas que saben. En síntesis, Roberto, lo que quiero dejar claro con eso es que no podemos a las nuevas generaciones, a los muchachos y muchachas que estudian la historia ahora, de plano encontrarlos, o sea, dispararle unos dispositivos, unos relatos comunicacionales que sesguen la parte más importante y más compleja de todo esto. A los héroes del 30 de mayo, y concluyo ahí mismo, Roberto, para escucharte, los héroes del 30 de mayo, los Día de la Libertad y todo, pero espera, y sobre todo el acto, a mi juicio, hecho en el monumento de la fe y la confraternidad de la paz por el mundo libre, debió hacerse en otro lugar. Simbólicamente, ese monumento, ese escenario lo edificó Trujillo para él, en 1965 para él. Entonces, tal vez debemos buscar algún otro lugar, tal vez mucho más simbólico para la causa, que lo que hace resaltar la obra del dictador. Pero eso soy yo. De hecho hay un monumento a los mártires al lado del 30 del 14. Sí, bueno, está el del 14 de junio, pero en la autopista, en el malecón, para allá tiene otro nombre. Bueno, allá, sí, del 30 de mayo, sí. Exacto. Donde lo mataron. Exacto, donde ahí pudo haber sido mejor, claro. Claro, que ellos se están cayendo a pedazos, pero bueno, también es bueno. Bueno, pero preparado. Ahora,